Bienvenidos a Voces del Papel, escritores que inspiran. Mi nombre es Sonia Campa y en este espacio nos sumergiremos en las palabras y pensamientos de los autores que han dejado una huella indeleble en la literatura. Prepárate para un viaje lleno de creatividad, pasión y reflexiones profundas. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en este viernes 3 de octubre. Y pues yo te recuerdo que estoy transmitiendo en vivo desde Tecámac, Estado de México, a través del 99.1 de FM y también en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Utopía Radio TV y en www.utopiaradiotv.mx. Te recuerdo que si tienes algún producto o servicio que quieras anunciar con nosotros, puedes mandar un mensaje al 55 18 96 85 90. Tenemos más de 12,000 seguidores en redes sociales y una amplitud de más de 3,000 radioescuchas. Ahí está la invitación por si tienes algún producto o servicio que tú quieras anunciar con nosotros. Mi nombre es Unicamp y como siempre te recuerdo que en este espacio, en esta conversación que tenemos, es para que sea una fuente de inspiración y reflexión con las obras que aquí te presento. Mi nombre es Unicampa y de nuevo te doy la bienvenida. Y el día de hoy voy a hablar de un libro que se llama Despierta. Este libro fue póstumo de Anthony de Melo, pero que contiene todas sus enseñanzas. Y bueno, te voy a presentar al autor. Él es Anthony de Melo. Él tuvo varias obras. Sus obras destacadas son Sadhana, un camino de oración, de 1978. Este libro es un clásico de la espiritualidad. Presenta más de 40 ejercicios prácticos de meditación y oración, influenciados por el cristianismo, la tradición ignaciana y técnicas orientales como la atención plena. Es considerado un puente entre Oriente y Occidente en el ámbito espiritual y también aproximadamente en 1982 y 1983 escribió La oración de la rana. Este es una colección de cuentos, parábolas y anécdotas de diferentes tradiciones espirituales. Incluye el cristianismo, el budismo, el hinduismo y el sufismo. Cada historia es muy breve y sencilla y con una enseñanza que provoca reflexión y que muchas veces también una sonrisa. El objetivo de este libro es mostrar que la sabiduría espiritual puede encontrarse en lo cotidiano y en todas las culturas también. En 1984 escribió El canto del pájaro. Aquí también hay cuentos breves de distintas tradiciones espirituales, acompañado pues también de breves comentarios. El tema central de este libro es que la verdad se revela en lo simple. Eso me encanta, en la simplicidad. Y que despertar a la realidad requiere soltar prejuicios y abrirse a nuevas perspectivas. También en 1984 escribió Autoliberación Interior, que este es un manual de ejercicios espirituales prácticos. Está compuesto por oraciones, visualizaciones y reflexiones diseñadas para acompañar procesos de autoconocimiento y encuentro con Dios desde una mirada profundamente humana. Busca que el lector se libere de condicionamientos internos, de miedos, de culpas, autoengaños, para vivir con autenticidad y plenitud. En 1987 escribió El corazón de la iluminación, que es la continuación del canto del pájaro. Incluye más relatos con enseñanzas espirituales universales y reafirma que la iluminación no es una meta lejana, sino una forma de mirar la vida aquí y ahora. Y el libro del cual hablaremos el día de hoy, bueno, fue después de su muerte en 1990 y se llama Despierta. De ese libro, bueno, hablaremos y ahondaremos más adelante en el tema. Anthony de Melo fue el mayor de 5 hijos. Su familia era de origen católica, Goan Konkani, en Bombay. Él ingresó a la Compañía de Jesús, los jesuitas, entre los años previos a sus estudios formales. Se formó en filosofía, en teología y en psicología. Estudió en España, en Barcelona, en India, en Pune, y también psicología en instituciones como Loyola University en Chicago. Él fue director espiritual, daba retiros, enseñaba ejercicios espirituales combinando la psicología con la espiritualidad. Fundó el Instituto Sadhana en India, que originalmente en Pune, pero después fue trasladado a
Lonabla, alrededor del 72 o el año 73. Este instituto Sadhana integra espiritualidad cristiana con tradiciones orientales y terapia espiritual. Él, fíjate que falleció en Nueva York el 2 de junio de 1987 a causa de un ataque al corazón. Tenía más o menos entre 55 y 56 años de edad. Pero, ¿qué crees? Que posterior a su muerte en 1988, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el organismo del Vaticano encargado de la doctrina cristiana, emitió una notificación afirmando que ciertos escritos de Anthony de Melo estaban incompatibles con la fe católica por contener enseñanzas que, según ellos, podrían inducir a un error. Y bueno, en conjunto, la obra de Anthony de Melo se centra en la conciencia como camino de libertad, en el desapego frente a posesiones, personas e ideas rígidas, en la unión de espiritualidad oriental y occidental y en el humor y la sencillez como medios para transmitir verdades profundas. Sus obras continúan siendo leídas y sus enseñanzas influyeron en muchos que buscan la espiritualidad práctica. Ese fue el autor Anthony de Melo. Y bueno, pues vamos ahora sí a entrar al tema de este libro que se llama Despierta, peligros y posibilidades de la realidad. Y es que, bueno, te voy a dar una idea general del libro. El libro es un conjunto de charlas y meditaciones donde invita a vivir con plena conciencia. El mensaje central es que estamos dormidos y fíjate que eso es algo que me llama mucho la atención porque justamente en este tiempo he escuchado mucho sobre el dormir y el despertar. De hecho, te vuelvo a hablar de mi libro, hay un capítulo que se llama Despertar. Entonces, este libro pues justamente se trata de eso, de que estamos en modo dormido y ahorita pues te voy a explicar por qué en base a la vista del autor. Él dice que vivimos en automatismos, en creencias y en apegos y que solo al observarnos sin juzgar podemos alcanzar la libertad interior y la felicidad auténtica. La idea central se basa en la conciencia como el corazón de su mensaje. No basta solamente con ideas, doctrinas o creencias. Lo esencial es ver, darse cuenta y estar presente, porque si tú como yo crees en Dios, cuando te dicen que Dios es presencia, presencia significa es estar presente, digo, parece redundante, ¿verdad? Pero Dios es presencia, entonces cuando tú estás en el presente, no estás en el pasado ni en el futuro, ahí estás con Dios, ¿vale? Entonces, Anthony de Melo dice que muchas de nuestras creencias, prejuicios, condicionamientos mentales funcionan como filtros que distorsionan la realidad o como ilusiones. Y él comenta que el despertar implica desnudarse de esos filtros para ver la realidad tal cual es, sin añadidos. Y fíjate que una parte importante aquí, hablando de la realidad, yo siempre menciono que la realidad es personal, ya te lo he dicho aquí también muchas veces. Mi realidad no es la misma que la de Carlos Slim o la de otra persona, ¿verdad? Entonces, considero yo que la realidad es personal, pero bueno, está bien también tener estos paradigmas de otros autores, ¿verdad? De Melo integra elementos de espiritualidad cristiana, parábolas budistas, ejercicios de respiración hindú y núcleos de la psicología humana para llegar a esa conciencia integrada. Aquí, bueno, tú vas a encontrar de todo, estas parábolas, estos ejercicios, de todo un poco de varias culturas que de Melo, bueno, estudió. Entonces, aquí te voy a hablar de qué significa estos peligros y posibilidades de la realidad. ¿A qué se refiere de Melo? Él comenta que los peligros de esta realidad son los obstáculos internos que el autor identifica como barreras al despertar. Número uno, pues que vivimos en piloto automático, que actuamos sin conciencia, que se siguen patrones mentalizados sin siquiera cuestionarlos. También la identificación con las propias historias, roles, creencias rígidas, por ejemplo, de que yo soy esto, yo soy aquello, sin ver justamente que esas etiquetas limitan la visión personal.
También dice que un peligro de la realidad es el apego a las expectativas, sobre todo al qué dirán y también pues al significado de éxito, al reconocimiento externo, es decir, que tú estés haciendo cosas solo porque te reconozcan, porque pues justamente ese reconocimiento no vive en ti, ¿verdad? También dice que estos peligros son estos juicios, las comparaciones, los resentimientos, las memorias no sanadas que justamente condicionan tu modo de actuar. También es no aceptar lo que es, o sea, la aceptación, pues acuérdate que es una base fundamental para el crecimiento personal y el peligro de la realidad, según Anthony de Melo, es no aceptar lo que ya es, tener resistencia frente a la realidad, una lucha interna o querer forzar para que las cosas sean distintas. También dice que uno de estos peligros es esas emociones que no son observadas, como yo te he dicho. Muchas veces te dicen, tú quieres llorar y te dicen, no llores, tienes que ser fuerte. O te enojas y también te dicen, pero ¿por qué te enojas? Si no es, o sea, en realidad son emociones que surgen de tu manera de ser, de tu manera de vivir, tu realidad, de ver la vida. Y que bueno, yo siempre te lo sugiero que las dejes fluir, pero es importante observarlas. Aquí justamente Anthony de Melo nos dice que esas emociones no observadas es dejarse justamente arrastrar por la rabia, por la tristeza, por el miedo, sin verlas como fenómenos transitorios. Es decir, tú te quedas anclado en la rabia, en la tristeza y en el miedo y obviamente pues así conduces toda tu vida, cuando en realidad esas emociones están para enseñarte algo. También él dice que vivir en el pasado o el futuro sin arraigo al presente son sombras que impiden el contacto directo con la vida, lo que te decía. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que antes la comunidad era distinta, es que antes las cosas eran diferentes. Eso es vivir en el pasado. Cuando no se tiene la aceptación del presente, es justamente estar viendo lo que ya fue. Entonces, eso no te sirve de nada, ¿no? Y lo que será, muchas personas también dicen, no, es que el mundo se va a convertir en un lugar oscuro y en lo peor, ¿no? Pero te estás adelantando al futuro, no estás en el presente, no estás viviendo tu presente. Entonces, Anthony de Melo nos dice que esos son sombras que impiden el contacto directo con la vida. Porque si tú vives en el pasado, muchas personas que reviven y reviven su pasado viven con melancolía y eso no es vivir en felicidad plena. Y quien vive preocupado por el futuro justamente vive en esa preocupación. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son ahora las posibilidades que nos plantea el autor de la realidad? Él comenta que si se logra superar esos peligros o al menos abrir la conciencia sobre ellos emergen posibilidades transformadoras. Número uno, pues una libertad interior. Vas a tener menos dependencia de los condicionamientos exteriores, de eso que te dicen que es el éxito, de eso que te dicen que es la felicidad, de eso que te dicen que tienes que hacer algo para alcanzar algo, pues tú vas a vivir con libertad interior. También vas a vivir con atención plena al presente, experimentar lo que sucede sin anticipaciones ni remordimientos. Vas a tener, él dice, una posibilidad de tener una relación más auténtica contigo. Y obviamente, teniendo una relación auténtica contigo, lo vas a tener con los demás para ser una persona empática, compasiva y menos juzgadora. Y fíjate que eso a mí me resulta sumamente importante, porque comúnmente nos han educado con que Dios te juzga, ¿no? Y entonces si Dios te juzga, tú también puedes tener la posibilidad de juzgar. O sea, inconscientemente esa es la idea porque te dicen, no, solo Dios puede juzgarte. Ah, pero también te lo implantan, te dicen, es que si Dios puede juzgar, pues tú también lo puedes hacer, ¿no? Y ahí es cuando empiezan estos juicios, estas críticas hacia los comportamientos de otros, hacia la manera de vestir de otros y la manera de vivir de otros, ¿no? Pero en realidad, cuando aceptas, cuando te vuelves empático y compasivo, créeme que los demás el que hagan o no, pues ya te tienes sin cuidado porque tú estás
construyendo tu vida. Y claro, no significa que eres egoísta con los demás, sino que has comprendido que cada quien tiene su forma de ser. Y aquí hay una frase que a mí me encanta, que aprendí en un curso de crecimiento personal y que la repito constantemente porque, claro, como te digo, pues soy humana y yo también de pronto me encuentro juzgando. No quiere decir que porque yo te esté dando este mensaje ya estoy libre de todo pecado, ¿no? Pero de pronto sí me encuentro en este juicio y cuando yo lo observo, digo esta frase: esa persona es como es y está bien, y yo soy como soy y eso también está bien. Entonces eso es un poquito adentrarme en la aceptación de lo que es la otra persona y de lo que yo soy también, porque ni ella está equivocada ni yo tampoco. Cada quien, como te decía, está viviendo su realidad como mejor se puede, ¿verdad? Porque no tenemos un manual de vida que nos diga cómo debe de ser, pero cada quien está viviendo como su vida como puede. Entonces, esa frase me ha ayudado muchísimo y bueno, pues te la dejo por si te está costando mucho trabajo estar, convivir con una persona tú consideras que es muy necia o que una persona consideras que se enoja mucho. Haz esta afirmación: esa persona es como es y está bien, y yo soy como soy y eso también está bien. Entonces, bueno, seguimos con este libro de posibilidades, las posibilidades de la realidad, pues es que ver las necesidades y potencialidades de otros, no solo nuestras propias preocupaciones. Por ejemplo, pues yo te puedo aquí hacer el ejemplo de mi hijo, ¿no? Yo lo veo que tiene una letra muy chiquita y a mí me encantaría que tuviera una letra, pero perfecta. Entonces, eso para mí siento que es una limitante, ¿no? Pero él es muy creativo. Él, de hecho, ya me hizo un cómico, una historieta. Entonces ahí te puedes, o me di cuenta más bien que hay una posibilidad creativa de él, que quizá hacer la letra bien no será lo suyo, pero crear historias o hacer sus personajes desde su mente, de su imaginación, es una posibilidad para él. Entonces, es un poquito enfocarse a lo que sí hay, ¿no? También, pues muchas personas, muchos padres dicen, bueno, pues yo soy médico, yo quiero que mi hijo sea médico, y yo quiero que los hijos de mis hijos sean médicos, ¿no? Pero ¿qué tal si a alguno no le gusta? O sea, a alguno le gusta el canto o pintar. No hay que limitar el talento, la curiosidad de otros, sino al contrario, expandir esas posibilidades, aunque a mí pues no me parezca, ¿no? Y sobre todo en el caso de los hijos, siento yo, y de las nuevas generaciones o de personas que tenemos a nuestro cuidado, dejarlas ser y dejarlas fluir esa creatividad y esa imaginación, justamente ver ese potencial que sí tienen. Entonces, bueno, continuamos también. Anthony de Melo nos propone esta expansión del sentido de lo sagrado, de lo significativo, más allá de lo cotidiano superficial, porque bueno, pues lo cotidiano superficial es ver, por ejemplo, hay una frase aquí en México que dice, ¿no? Como te ven, te tratan, pero pues en realidad lo que importa es justamente ese sentido de lo sagrado, de qué es lo que significa esa persona, de qué es lo que irradia y contagia, ¿no? Cuando habla, cuando da unas palabras de aliento o simplemente con escucharte. Ver más allá de lo cotidiano y de lo superficial, ver más allá de eso que todos dicen que es la ley, ¿no? Ser bello e ir al gimnasio, y viajar. Hay que ver un poquito más allá y ver que dentro de esas personas también existe algo sagrado. Entonces, Anthony de Melo nos propone también actuar desde la conciencia, decisiones más alineadas con ética y un sentido profundo de servicio también. De servicio, obviamente, pues para con otros, pero lo que yo siempre te voy a decir es que primero ese servicio te lo des a ti, ¿verdad? Te cuides, te valores tu tiempo, valores tu vida y obviamente a partir de ahí tú vas a poder proporcionar un servicio a los demás de calidad. ¿Por qué lo puedes hacer? Puedes dar un servicio. Hay personas que cuidan a sus padres o a sus hijos, pero muchas veces pues lo hacen de mala gana, ¿no? Lo dicen, ay, pues yo estoy ayudando, pero ¿por qué no me ayuda otra persona? ¿Y por qué yo soy la única? Y entonces entran en este drama y en este conflicto. Entonces, atiéndete tú primero, date un servicio a ti,
hazte actos de cariño hacia ti para que estos actos de servicio que tú des los hagas también con ese amor. Pues también nos menciona esta transformación de la percepción, no ver la realidad como un problema, sino justamente como una posibilidad de crecer. Y eso me fascina porque, como te decía, mucha gente dice, no, es que la realidad que vivimos, yo siempre te hablo de mi experiencia y de lo que vivo día con día, pero alguien yo le decía a alguien, es que a mí no me gusta ver noticias porque solo dan malas noticias. Y él me dijo, ¿y dónde encuentras noticias buenas? Y yo dije, pues para empezar, la buena noticia es que yo estoy sana, que estoy viva, que mis hijos están conmigo, que están vivos, que son activos, que están sanos, o sea, hay muchas buenas noticias a tu alrededor, como la que te mencionaba la vez pasada de la preservación del jaguar. Pero si tú solo te enfocas en las malas noticias, pues eso es lo que vas a ver en tu vida. Hay buenas noticias si sabemos dónde mirar y dónde apuntalar el foco. Entonces, de Melo, pues no promete soluciones mágicas, pero sugiere que el ver, pues genera un cambio interno que se puede manifestar, pues justamente en la vida cotidiana. Y en los métodos y los recursos en el libro, él utiliza relatos y parábolas, ya que recurre a historias cortas, a veces paradoxales, para ilustrar ideas espirituales. También en el libro vas a encontrar ejercicios de introspección o de autoobservación, ya que te invita al lector para que te detengas, medites un momento, observes tus pensamientos, tus emociones y tus creencias. También él hace prácticas sencillas de respiración, ahí te las propone, y en la sinopsis pues se menciona ejercicios de respiración hindús combinados con los relatos. Estos capítulos breves que contiene el libro suelen ser muy cortos, cada uno tiene un tema puntual que son ideales para reflexionar poco a poco. Lo que yo siempre te digo es que estos libros tú los puedes leer, pero pues solo si tú estás dispuesto a hacer este trabajo, si estas lecturas empatan con lo que tú crees y con cómo tú quieres vivir, cómo vives o como tú quieres vivir, pues los vas a considerar en tu vida. Si no, pues simplemente son como que enseñanzas aisladas y tampoco es que tengan la verdad absoluta, solo se te proponen para llevar, como yo te digo siempre al inicio, pues tu vida a un nivel más pleno y más feliz. Que bueno, también si no te gustan, si no te ayudan, bueno, pues nada más fue una simple lectura más, ¿verdad? Otro método es este lenguaje que te invita pues no solo a leer, sino a hacer y a darte cuenta. No tiene una estructura rígida de un argumento filosófico, ya que no es un tratado sistemático, sino más bien una serie de semillas, obviamente, que van a florecer dentro de ti para despertar tu conciencia. Y justamente este despertar de conciencia, ¿cómo lo aborda de Melo en su libro? Bueno, él comenta que es la puerta para una vida más auténtica y más significativa. Y ojo aquí, y esto me parece importante decirlo, porque pues no promete una vida exenta de sufrimiento o de cosas dolorosas, sino una transformación de la relación con lo que sucede. Es decir, si a ti te sucede o si sucede algo que sientes que fue contra ti, alguna pérdida, alguna muerte de un ser querido, eh, obviamente el despertar no significa que eso no te va a doler o no significa que esas situaciones no te van a pasar, sino más bien tú ya vas a tener la capacidad para verlas y que no te limiten en tu crecimiento, que no te limiten en tu felicidad, sino el despertar de conciencia te va a ayudar a verlas, a aceptarlas, a pasar tu duelo, a no reprimir tus emociones y a continuar tu vida con la enseñanza que te dejó eso que sucedió en tu vida. Entonces ese despertar de la conciencia es al que nos invita Anthony de Melo. Y bueno, él te habla de conciencia, no de dogmatismos y sobre todo algo que me encanta, pues a pesar de que él tuvo varios estudios religiosos, no te habla de dogmas. Y eso me parece a mí fascinante porque pues muchas religiones, y yo también lo digo y lo sostengo, son limitantes. Eh,
Entonces, bueno, él no te habla de dogmas, sino más bien de conciencia. Él dice que el despertar no significa, como te decía, ausencia de problemas, sino una relación distinta con ellos. Y bueno, ahora vamos a estos ejercicios que yo te propongo. El número 1 es, como te decía, muchas veces también, así como tenemos esos juicios para con otros, lo tenemos para con nosotros. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de observación sin juicio, ya que de Melo insiste en que la conciencia empieza al observar lo que sentimos y pensamos sin etiquetarlo como bueno o malo. Aquí yo te sugiero que te sientes unos minutos en silencio, que notes eso que pasa dentro de ti. ¿Qué pensamientos, qué emociones tienes? Si tienes incomodidad, alegría, enojo, ¿qué pasa dentro de ti? Y ahí bien importante, como yo te decía, no intentes cambiarlos ni reprimirlos, déjalos salir, déjalos fluir, obsérvalos y bueno, pues date cuenta que muchas veces tú no eres tus pensamientos, es decir, si tú piensas mal de ti o piensas algo negativo contra ti, que como te digo, en este ejercicio se trata de no enjuiciar lo que sientes, pero si te tratas mal, si no te tratas bien, pues velos, esos pensamientos que tienes para contigo y no te lo creas. Como te decía, muchas veces yo digo, ay, es que no soy buena en esto y en esto sí. Bueno, pues ahora voy a ver eso que digo yo que no soy buena, ¿no? Por ejemplo, para la administración, ok, no soy buena para la administración, ya lo vi, ¿qué puedo hacer para mejorar esa situación? Entonces, pero si no te das cuenta de lo que pasa en tu mente y de lo que sientes, pues obviamente no le vas a dar una solución. Entonces, aquí es justamente darte cuenta de que tú eres la persona que tiene el control y la persona que maneja esos pensamientos y esas emociones. También, bueno, te sugiero un ejercicio del desapego, ya que Demelo asegura que sufrimos porque nos aferramos. Aquí yo te sugiero que hagas una lista de 3 cosas, de personas o situaciones a las que estás muy apegado, esas que se repiten constantemente en tu mente una y otra vez y pregúntate, ¿qué pasaría si yo no tuviera? ¿Qué sería yo sin eso? O sea, haz de cuenta, te preocupa, no sé, algo, tu carro, o sea, ¿qué pasaría si yo no tuviera eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería yo sin eso? ¿Sigo valiendo lo mismo? Claro que sí, sigues valiendo mucho, aunque no tengas eso que tú crees que es la clave de tu felicidad. También, bueno, pues reconoce que tu valor y tu paz no dependen de nada externo. Aquí qué importante es eso, ¿verdad? Porque pues muchas veces tenemos a lo mejor una relación fenomenal con un familiar y de pronto nos enojamos, ¿no? Y digo, bueno, pues es que ahora yo no sé hacer amigos y es que ahora yo soy la mala del cuento, ¿no? Y es que ahora yo soy una persona mala por romper ese vínculo familiar. No, o sea, reconoce que tu valor no está en lo que tengas por fuera, sino en lo que verdaderamente eres por dentro. Y este ejercicio, bueno, pues es con el objetivo de experimentar que la libertad no está en controlar, sino en soltar. Qué difícil muchas veces es soltar. Y soltar también aquello que nos hace daño, porque parece muchas veces que esos pensamientos son adictivos, esos pensamientos en los que siento que no valgo, parece que son parte de mi vida y que dan cierta vitalidad a mí, ¿no? Pero en realidad, pues lo único que hacen es que te depriman más. Entonces, desapégate también de eso que no te funciona, de eso que no sirve. Fíjate, aquí me viene también a la mente muchas veces la idea de que hace mucho tiempo yo tenía un negocio y recuerdo que no pegaba y no pegaba y no pegaba y me aferraba. Yo decía, no, pero es que tiene que pegar este negocio, es que con este sí la voy a armar, es que ahora sí me va a ir bien. Y seguía aferrándome. Cuando lo solté dije, ya, o sea, yo ya no puedo con esto. Fue cuando entonces entendí que la vida me tenía preparada otra cosa que no iba por ahí. Entonces a veces hay que soltar eso a lo que creemos que nos va a dar la felicidad o la estabilidad económica, hay que soltarlo un poquito, hay que aprender a soltar.
El tercer ejercicio que te sugiero es el ejercicio de los automatismos. De Melo señala que vivimos programados por la sociedad, por la religión y hasta a veces también por la cultura. Aquí yo te sugiero que elijas un día y que prestes atención a tus reacciones automáticas. Por ejemplo, y fíjate, esto qué importante, enojarte en el tráfico. Ay, yo me acuerdo que cuando yo iba de copiloto en la parte de atrás, yo veía que cuando había mucho tráfico o alguien se atravesaba era el pitazo, ¿no? Y después me di cuenta que yo era así, que era como que una conducta aprendida, que yo cuando veía algo, el tráfico, empezaba a hacer ruido y dije, bueno, ¿esto de quién lo aprendí? Si yo recuerdo que no era así, ¿no? Bueno, para empezar, hace muchos años no tenía carro, pero digo, me acuerdo que esto, yo no era así. Entonces, pues dejé de utilizar el claxon. Dije, bueno, pues al menos ya estoy conduciendo más tranquila, más en paz, y mira que me la ha pasado muy bien. Entonces, a veces tenemos estas ciertas reacciones que si tú te das cuenta y si te das tiempo de conocerte, fueron aprendidas, no son tuyas. Y entonces tú verás si te favorecen o si no, las vas a dejar de hacer o no. Acuérdate que todo depende de ti. Entonces, bueno, pues yo te digo, presta atención a tus reacciones, anótalas y al final del día reflexiona, ¿eso lo elegí libremente o lo hice en automático? Esto con el objetivo de hacer consciente lo inconsciente, ¿verdad? Ahora yo te sugiero un ejercicio de estar en el presente. El pasado ya no existe y el futuro no ha llegado. Qué frase tan simple, ¿no? Pero a veces lo olvidamos. Solo hay ahora. Aquí yo te sugiero que dediques 5 minutos a una actividad simple como lavarte las manos, caminar, tomar café, cepillarte el cabello, dormir, acostarte, ver el cielo, respirar profundo. Y bueno, esto hazlo con plena atención. Siente, por ejemplo, el agua cuando cae con tus manos, el aire cuando entra dentro de ti, escucha tus pasos, saborea tu café. ¿Te has detenido de verdad a saborear tu café o solo te lo tomas? Yo, bueno, recuerdo hace un tiempo que tomaba el café y dije, de verdad sea lo que sabe el café. Entonces me lo tomaba y cuando lo sientes en la boca es un sabor distinto, de verdad parece chiste, pero es un sabor distinto cuando estás en el presente a cuando lo haces por prisa, ¿no? Ay, ya tengo que ir a trabajar y me tomo el café rápido y entonces no le tomo ni sabor. Es más, a veces no me acordaba ni que había tomado café. Entonces, cuando estás en el presente, cuando te das tu tiempo para ver lo que estás haciendo, para estar realmente sin pensar en el futuro y obviamente menos en el pasado, disfrutas más las cosas, créemelo de verdad. Y bueno, pues yo te sugiero que si tu mente se va, pues vuelve a la experiencia en la que estás. Esto con el objetivo de entrenar la atención plena para despertar en lo cotidiano, que se vuelva un hábito lo que haces. Y bueno, también te sugiero este ejercicio del amor libre de expectativas. El amor auténtico no es posesivo ni condicionado, porque también nos han enseñado que si te celo es porque te amo. Y eso no es cierto. Entonces aquí yo te sugiero que pienses en alguien cercano, que hagas una lista de expectativas que tienes sobre esa persona, no sé, que te dé amor, por ejemplo, ¿no? Yo en el caso de mis hijos, pues que me cuiden de grande, ¿no? No digo, no, eso no es el objetivo, pero a lo mejor tengo una expectativa, ¿no? Intenta mirar a esas personas sin esas condiciones. ¿Qué pasaría si mis hijos deciden no verme nunca más o irse de mi casa, a una corta edad que yo considero que no es apropiado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, simplemente para aceptar lo que es. O sea, ¿qué pasaría si eso sucede? Haz una lista. Y esto con el objetivo de reconocer la diferencia entre amor condicionado, que es posesión y exigencia, o amor verdadero, que es justamente la libertad. A mí me fascina porque siempre te lo he dicho, que la libertad es algo con lo que nacemos, que todos la tenemos y que amar también es dejar ir y también dejar en libertad que la otra persona sea, elija y haga lo que quiera hacer. Obviamente, pues con sus limitantes en el sentido de que no lastimen a otra persona y que su libertad no limite la libertad de otros, ¿verdad? Porque tanto tu libertad vale como la mía también.
Entonces, pues no sé si tenemos por ahí algunos comentarios de la gente que nos está viendo. Y por supuesto, pues yo te invito a que nos sigas en mis redes sociales como @sunicampa. Nos dice Olvera, hola. Hola, muchas gracias por estar aquí, que ya desde la semana pasada me preguntaba por el programa y me dice Magda Santana, saludos desde la cafelería, ahorita nos vemos, porque me prometieron por ahí una bebida. Olvera dice, mándame un saludo, un saludo y un beso. Y cuando te vea también te lo doy. Muchas gracias por estar aquí, por estar conmigo, por acompañarme en este programa. Y pues yo te recuerdo, pues ya llegamos al final de mi programa, pues que me sigas en mis redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, no recuerdo si tengo, casi no lo abro, en tweets como @sunicampa. Y te recuerdo que este programa fue gracias a la Dirección General, Edición y Montaje de Enrique Durán y de la subdirección de Magdalena Santana. Me encantó que estuvieras aquí conmigo. Espero que la reflexión de este libro te haya llevado pues a una conciencia más plena y te haya llevado al menos una chispa de inspiración para tu vida. Yo te veo la próxima semana, el próximo viernes a las 7:30. Por cierto, también te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales de Utopía Radio, en YouTube, en Facebook, en nuestra página www.utopiaradiotv.mx, porque ahí estamos compartiendo muchas cosas de cultura y bueno, de la sociedad de aquí, de Tecámac, Estado de México. Y bueno, me encanta leer tus comentarios, ver ahí tu like y saber que nos sigues y que te gusta el contenido que estamos haciendo. Te mando un beso y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Papel, Escritores que Inspiran. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario. Espero que las historias y pensamientos compartidos hoy hayan encendido una chispa de inspiración en ti. Nos sintonizamos en el próximo programa para seguir explorando el fascinante mundo de la literatura. ¡Adiós!